todos los presentes por estar, y queremos agradecer especialmente en este momento la presencia de Mariana Gagliardi, presidenta de la Auditoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Muriel, vicepresidente del organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, Graciela Cray, jueza de la Sala Sexta de la Cámara de Apelaciones de Trabajo, también Gabriela Vázquez, jueza de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, y el doctor Héctor Pedro Recalde, abogado. Acompañado por Lola Recalde, su hija. Llega un momento importante en este congreso, un momento importante para todos y para todas, y para ello invitamos a subir al escenario a Natalia Salvo, presidenta de la Corriente 7 de Julio, y a Gustavo Cienpa, presidente honorario. Esta actividad continúa con un homenaje a Héctor Pedro Recalde. Para ello, nos escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que llegó un momento sumamente ansiado para todos los laboralistas y las laboralistas, por lo menos los que nos preciamos de tales, que son los que defendemos efectivamente el derecho humano al trabajo. Y la verdad que es muy difícil encontrar referencias, ¿no? Y sin embargo, voy a decir una anécdota. Cuando estábamos haciendo la campaña por el Consejo de la Magistratura, Héctor es consejero, el primer consejero que entró por el peronismo a ese reducto, digamos, judicial, siempre me preguntaban, a mí por intermedio, cómo quería ser presentado Héctor Recalde. Y ustedes saben que a veces en las presentaciones uno pide un CV reducido y la academia se va en, digamos, un unanismo de CV, ¿no? Y Héctor me decía, yo solo soy abogado laboralista. Así que eso define a un grande como Héctor, que se identifica con la defensa de los trabajadores y las trabajadoras. Y otra cosa más, antes de darle la palabra a Gustavo, que es quien efectivamente por su trayectoria también va a poder dar cuenta del camino de Héctor, no todo, te estoy haciendo tan viejo, Gustavo. Pero básicamente un abogado que tiene los pies en el barro. Nosotros iniciamos este congreso hablando de la necesidad que la academia sea un instrumento de emancipación, de la necesidad de que el discurso del derecho sea un instrumento para los más vulnerables, porque los que tienen más tienen el poder, no les hace falta el derecho. Y hoy en día vivimos un momento de pura disputa del discurso jurídico. Entonces nosotros tenemos que apropiarnos. Una vez puse eso en una red social, tenemos que apropiarnos del poder judicial, me dijeron de todo. Sí, por supuesto, miren qué enquistado en el inconsciente colectivo está que tenemos un poder judicial que le da la espalda al pueblo, que vos decís hay que apropiarse de un poder constituido del Estado endogámico, patriarcal, machista, antipopular, antiperonista, que le llama la atención. Y me parece fundamental en estos momentos disputar el sentido de las palabras, porque si no después lo tenemos a Rosenkrantz diciendo que república es alternancia y que las reelecciones indefinidas, por ejemplo, que establecen las constituciones provinciales, en donde obviamente puede ganar el peronismo, son contrarias a derecho. Y los hacen pasar como una pauta objetiva e independiente. Nosotros no somos abogados acríticos, no somos neutrales. Defendemos trabajadores, defendemos a los más vulnerables, y yo creo que hay banderas que vale la pena vivir, como por ejemplo, o morirse mejor dicho, de un golpe de a poco, como por ejemplo, luchar porque el derecho sea sacado de los reductos aristocráticos y sea puesto al servicio del pueblo. Así que le paso la palabra a Gustavo. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. Mi agradecimiento a los compañeros y compañeras de la Corriente por encomendarme esta parte de este momento
que lo siento con mucha responsabilidad, y es una responsabilidad para todos nosotros, pero es un gran gustazo que nos estamos dando. Cuando uno dice, bueno, ¿y qué se puede decir de Héctor Recalde? ¿Cuántas cosas? ¿Sobre qué aspectos? Y alguien puede decir, bueno, empecemos por el tango, y el tango, en una de esas lo corremos. Empecemos por el patín, en una de esas lo corremos. De su labor de abogado, laboralista, sabemos mucho. Yo quería concentrarme en un aspecto, que es la labor legislativa de Héctor Recalde. Entonces, de contarles, por ejemplo, Héctor Recalde presentó en sus 12 años como diputado nacional, 10 años como presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, 2 como jefe del bloque, 1.187 proyectos de ley, de los cuales 915 son de autoría. De estos proyectos de ley se convirtieron 18 en ley. 915 proyectos, 18 en ley. Recalde generó el ruido que generó con el 2% de los proyectos que presentó. Si hubiéramos logrado el 20%, bueno, hubo 52 que tuvieron media sanción. Como presidente de la comisión, esto le agradezco a Nico Panchelli, no sé dónde está, me pasaba los datos, Nico, gracias. En la Comisión de Legislación del Trabajo, durante la presidencia de Héctor Recalde, se dictaminaron 439 proyectos de ley. Una labor muy ardua, resultados significativos, cuantitativamente tampoco, pero significativos. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y cuáles son los resultados? Y yo puedo empezar a mencionar y podemos hablar de cada uno, pero la mayoría los conoce. Yo los voy a mencionar igual, pero los voy a pasar después rápido, porque me gustaría dedicarme a otras cosas, en el homenaje a Héctor Recalde, cosas que quizás no se conocen tanto o no son tan públicas, y espero que no sea tomado como infidencia. No hay nada de infidencia, pero a ver, uno puede decir, ¿cuáles son algunas leyes producto de Héctor Recalde? Bueno, la que se conoce como la ley de ticket canasta, ¿no? Que en realidad basta de los tickets canasta como medio para legitimar pagos en negro en las relaciones laborales, ¿no? Que fue, además comento, la primera ley promulgada como presidenta de la Nación por Cristina Fernández de Kirchner. Esto es un símbolo, ¿no? El restablecimiento del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. Voy a decir de qué se trata cada uno, porque no somos todos abogados y abogadas, entonces no hay por qué saber qué es el artículo 9. Es el beneficio de la duda a favor de los trabajadores y trabajadoras en materia de prueba en los juicios. Es una norma de regla judicial. La irrenunciabilidad, la modificación del artículo 12, irrenunciabilidad de derechos. A mí me gusta la definición que hace Amanda Caubet de esta obra de Héctor Recalde. Creo que es la mejor definición. Dice, fue llevar el principio de progresividad al marco de los contratos individuales de trabajo. Y esto es así. Esto implicó la reforma en materia de renunciabilidad. El artículo 17 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, restablecimiento de un artículo mutilado por la dictadura, que era el espíritu de la Ley de Contrato de Trabajo. Las desigualdades que crea esta ley vienen a compensar otras desigualdades que se dan en las relaciones laborales. Una muy importante hoy, además, la Ley 27.115, Día del Abogado y Abogada Laboralista. El 7 de julio, el artículo 3 de la Ley de Jornada de Trabajo, que implicaba, había antes de esta ley muchos trabajadores que por su posición jerárquica o por tener personal a cargo se los consideraba fuera del límite a la jornada de trabajo, entonces no tenían el límite de 8 horas diarias, no cobraban horas extras, y una reforma propulsada por Héctor Recalde logró que estos trabajadores estuvieran comprendidos en los límites de la jornada de trabajo. La derogación de la prohibición de utilizar el salario mínimo vital y móvil como parámetro de cálculo de otras prestaciones, la garantía de la libertad de expresión en los lugares de trabajo por parte de los trabajadores y trabajadoras, la prohibición de los empleadores de hacer pesquisas, fíjense, hasta normas sin contenido económico, sin costo económico, pero que a los empleadores, a veces a las empresas no les molesta solo el costo económico, muchas veces les molestan más las cuestiones de poder que los costos económicos. Artículo 71, los controles personales, el artículo 75, deber de seguridad. Entonces los empleadores están obligados a adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para preservar
la integridad psicofísica de los trabajadores, no solo aquellas que dispongan las normas, todas las medidas que la experiencia, la técnica sea necesario, el derecho a retener tareas cuando hay riesgo para la integridad psicofísica de los trabajadores y trabajadoras, requisitos, presunciones derivadas de no llevar los libros laborales en forma correcta, en forma legal, la penalización del trabajo infantil, la configuración como delito del trabajo infantil, la creación, y yo creo que todavía está pendiente la reglamentación de esto, y es a 40 años de democracia, parece que es una exigencia avanzar con esto, que es ley, y está pendiente la reglamentación, que es la creación de la Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria y la Justicia para identificar las complicidades económicas financieras con la dictadura militar. Esto es una deuda pendiente de reglamentación por parte de la todas estas leyes de Recalde ya las conocemos, viniste a decir cosas que ya conocemos, no, ahora vienen las cosas que quiero contar, porque hay muchas cosas importantes en la labor legislativa de Recalde que van más allá de los proyectos que se convirtieron en ley. Entonces yo tengo hecho un punteo y quiero hacer, por ejemplo, mención a el rol que cumplió Recalde para que se convirtieran en ley proyectos ajenos, proyectos que no eran de autoría de Recalde, y él tuvo un rol fundamental para que fueran ley. Menciono dos y cuento algunas cositas de cómo fueron. Cuando él asume como diputado, diciembre del 2015, su primer mandato, tenía sanción del Senado, una del 2005, dije 2015, no, está bien, 2005. No, bien acuerdo. Perdía estado parlamentario cuando se retomara la actividad parlamentaria. Un proyecto de ley contaba con sanción del Senado, que era una modificación a la ley de concursos y quiebras. Algunos recordarán, por una ley de la década del 90, la competencia en materia de juicios laborales contra empresas en concursos en quiebra tramitaban ante la justicia en lo comercial. No era un proyecto de Recalde, porque había tenido sanción en el Senado, y además cuando se presentó y cuando se sancionó, él todavía no era diputado. Pero perdía estado parlamentario, por los plazos de vencimiento que tienen los proyectos de ley. El proyecto era de Morales, el actual gobernador de Jujuy. Y Recalde llamó al presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y le dijo: pierde estado parlamentario este proyecto, y la verdad es importante que la competencia en los juicios laborales la vuelvan a tener los juzgados laborales, y le planteó que lo incorporara en extraordinarias, y Néstor Kirchner lo incorporó en extraordinarias y se convirtió en ley, y la competencia en los juicios, para los juicios laborales volvió a la justicia laboral en los pleitos contra empresas de concurso en quiebra. Y el otro, Liu Variandi. Liu Variandi, que muchos le atribuyen a Recalde. Recalde no es el autor de la ley, pero se sancionó por la actividad que tuvo Recalde para que se convirtiera en ley. Otros aportes y mejoras a otros proyectos de ley que tampoco eran de origen de Héctor Recalde: el trabajo a tiempo parcial. Trabajo a tiempo parcial, la modificación que hubo estaba originada en un proyecto de ley de un diputado de extracción sindical, el Sindicato de Empleados de Comercio, que planteaba exclusivamente la modificación a fin de que los aportes y contribuciones a las obras sociales fueran sobre la remuneración por jornada completa. Y ahí Héctor Recalde vio la oportunidad y dice: acá hay que meter mano y hay que trabajarlo más. Y esto, por supuesto, conversado con el autor del proyecto, llegó a la modificación que tiene, la redacción que tiene ahora, el 92 ter, y de paso aprovecho y cuento. Si a alguien le importa cuál fue la intención del legislador, porque polémica esta norma, y polémica y discusiones jurisprudenciales, la intención del legislador fue: trabajador que trabaja más de las 2/3 partes de la jornada de trabajo habitual de la actividad, sea que sea por contrato o sea porque existe una violación al contrato, tiene derecho a cobrar el salario por la remuneración completa. Esto es una modificación que incorporó iniciativa de Héctor Recalde a ese proyecto de ley. En el 2008 se sancionó la ley de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado, repatriación de capitales, que establecía alguna moratoria y facilidades de pago para quienes tuvieran deudas con la Seguridad Social, y en tanto registraran al personal que tenían no registrado. Y Héctor Recalde incorporó dos elementos que, digamos, previo planteo político dentro del bloque y hacia la jefatura política, tuvieron favorable admisión, que son: sí, a ver, pero esto para los que son creyentes, padre, pequé, bueno, yo te perdono los pecados, pero no peques más. Y esto era más o menos así.
el sistema se mantenía, en tanto a esos empleadores que se acogían a los beneficios del sistema no les fueran detectados con posterioridad empleo no registrado, y siempre y cuando no disminuyera la nómina de personal. Y esta fue una mejora importante en este proyecto de ley. En la ley de concursos y quiebra, en un momento manda el Poder Ejecutivo otra modificación a la ley de concursos y quiebra para que las empresas en concurso o en quiebra puedan ser continuadas por los trabajadores como empresas recuperadas. Y todavía había una cosa pendiente de modificación de la ley de concursos y quiebra, algunos recordarán, que cuando se abría el concurso preventivo de una empresa, automáticamente se suspendía la aplicación del convenio colectivo de trabajo. Y se podía negociar un convenio colectivo de crisis, pero la suspensión era automática. Y ahí Héctor Recalde vio la posibilidad de incorporar, y efectivamente se incorporó, se derogó, digamos, esta suspensión de los convenios colectivos de trabajo en empresas en concurso, con lo cual, a partir de ese momento, los trabajadores y trabajadoras de empresas concursadas mantenían todos los derechos que resultan de su convenio colectivo de trabajo. Cuando se recuperaron las AFJP para el Estado, la administración de los recursos de la Seguridad Social, quizás no se había visto, puede pasar, en el proyecto original que esto podía traer una consecuencia no deseada, que es que cerraban todas las AFJP y todos los trabajadores y trabajadoras de las AFJP se quedaban sin laburo. Y Héctor Recalde fue el que tuvo la iniciativa de incorporar a esa ley la posibilidad de que, a opción de los propios trabajadores y trabajadoras no jerárquicos de las AFJP fueran incorporados tanto a la AFIP como a la ANSES, y así todos los trabajadores y trabajadoras de AFJP mantuvieron el laburo y además pasaron a un mejor empleador como son esos organismos del Estado Nacional. Otra cosa que quiero mencionar de Recalde, bueno, qué camino marcó en materia legislativa. Y acá yo hice una apretada síntesis de los proyectos que tuvieron tratamiento, algunos llegaron a tener media sanción, otros llegaron a tener dictamen, pero de esto voy a mencionar, ninguno obtuvo sanción, pero marcaron un camino a continuar, y que es continuado el camino por otros diputados y diputadas. Había un proyecto con que tenía mucho entusiasmo, y ayer lo planteaba una compañera en la mesa, que es el subsidio por desempleo a los trabajadores no registrados. Llegó a tener sanción de la Cámara de Diputados, caducó en el Senado, que es que trabajadores no hay... a ver, Héctor Recalde siempre decía, no se puede distinguir entre los trabajadores, lo que hay que distinguir, digamos, los trabajadores tienen las mismas necesidades, entonces no se puede crear distinción de trabajadores. Si los desiguales son las empresas, hay que distinguir entre las empresas, o si lo desigual son las situaciones, hay que operar sobre esas situaciones, pero sin afectar a los trabajadores. Trabajadores que no están registrados y trabajadores que están registrados, cuando se quedan sin laburo, se quedan sin laburo. Pero la diferencia ahí, y pasan las mismas necesidades, esto quiero decir, la diferencia es el trabajador no registrado puede cobrar el seguro de desempleo, el trabajador registrado, el trabajador no registrado no lo puede cobrar, yo no lo puedo cobrar. Entonces un proyecto de ley que operativizaba lo que está de manera programática en la ley para que pudieran cobrar el seguro de desempleo. En materia de tercerización, dos proyectos de Héctor Recalde. Uno, que en los casos de tercerización se aplique a los dependientes del contratista la norma legal y convencional más favorable. Alguien podría decir, ¿por qué no la del principal? No, la que sea más favorable. El principal o de la actividad del contratista, la que sea más favorable, y esto resguarda además un principio básico del derecho del trabajo, como es la aplicación de la norma más favorable. Pero aquí hay otra cosa, incluso he presentado proyecto de Recalde que no lo firma Recalde. Porque en materia de tercerización hubo una cesión, si se quiere, de algún proyecto de Recalde, que es ampliar el espectro de responsabilidad. Ese proyecto, lo digo yo, que no lo dice, pero es de Recalde. En materia de grupos económicos, artículo 31 de la Ley de Contratos de Trabajo, digamos, extender la responsabilidad solidaria de todas las empresas del grupo económico, derogando la incorporación que había hecho la dictadura cívico-militar. Esto de la necesidad de que existan maniobras fraudulentas o conductas temerarias, suprimir eso. Proyectos contra la discriminación, menciono algunos. En caso de discriminación salarial por género, fíjense qué interesante esto. Además de que las consecuencias del acto discriminatorio son nulos, se establecía una penalización, que era en materia salarial, además del derecho a las diferencias salariales, una penalización equivalente a las diferencias salariales adeudadas. Además, temas de carga de la prueba, llevaba a la letra de la norma específica laboral la teoría de la corrección de la carga de la prueba. Jornada de trabajo, reducción de la jornada de trabajo. Él dice, fui cauto, lo que era ya 45 semanas y así camino. Yo creo que pero fue un puntapié inicial. Hoy quizás se pueda avanzar en ese sentido. La limitación del trabajo por equipo, la derogación de la disponibilidad colectiva en materia de jornada de trabajo. Esto también está pendiente. Hay proyectos de ley en ese sentido, entre ellos
Sergio tiene un proyecto en este sentido, Sergio Palazzo. Que el trabajo en sábados y domingos se pague siempre con recargo. No es lo mismo tener franco un miércoles que tener franco un sábado o un domingo. La conversión de sumas no remuneratorias de los convenios colectivos de trabajo en remuneratorias a través de una escala gradual en el lapso de 8 meses se terminan con los no remuneratorios. Protección de la estabilidad contra el despido, derogar el tope a la remuneración base de cálculo de la indemnización, elevar el mínimo indemnizatorio de 2 sueldos. Esto está pendiente. Todavía no tenemos el mínimo indemnizatorio que supimos tener, que es el equivalente a 2 sueldos. Con lo cual, la indemnización por despido, esto que dicen, es irrazonable la indemnización por despido, ¿no? La indemnización por despido es baja. Tenemos que seguir en la pelea por elevar la indemnización del despido para que sea efectivamente un disuasivo contra el despido arbitrario. La inclusión de la incidencia mensual del aguinaldo, gratificaciones, bonos, premios, la reinstalación en los casos de despido socialmente injusto, que era un artículo del anteproyecto Centeno a la ley de contrato de trabajo. La protección de testigos en los juicios laborales, esto es periodo antes y después de la declaración, durante los cuales el despido es nulo. Proyecto de ley contra la violencia laboral y el acoso sexual, intereses mínimos, uniformes, nacionales, sin perjuicio de la facultad de los jueces de fijar uno mayor, para intereses para los créditos laborales. En materia de suspensiones, la ley no garantiza el derecho de defensa, así lo hacía en 1934. El derecho de defensa, que para ser tal tiene que ser previo, no está garantizado todavía en la ley. Había proyecto de recalco en ese sentido. Licencias parentales, con mucho detalle, ahora se volvió al tema de licencias parentales. Prescripción, la prescripción a 5 años durante la vigencia de la relación laboral, a 3 de los créditos derivados de su cese, que la acción sindical también interrumpe o suspende. Vacaciones, elevar el mínimo de vacaciones a 21 días. Pues seguimos teniendo 14 días, parece poco. Que si no se pagan al inicio de las vacaciones, se tienen por no otorgadas. Ampliación de las multas por empleo no registrado. Digamos, el sentido contrario, protectorio a lo que están diciendo, hay que derogar la ley de multas. No existe ley de multas, un poco de información también vendría bien en algunos ámbitos, pero supongamos que existiera o que algunas multas se interpretaran como ley de multas, digamos, hay que agravarlas o ampliarlas y no disminuirlas. En materia de enfermedades inculpables, en materia de encuadramiento convencional, en materia de preaviso, bueno, estos son todos proyectos de ley que quedaron pendientes hoy día, que quedaron pendientes para seguir desarrollando. Bien, rápido tratando de señalar algunas cuestiones más que yo quiero rescatar en este homenaje a Héctor Recalde. La actitud negociadora. La muñeca de Héctor Recalde permitió destrabar el trámite de algunas normas que se convirtieron efectivamente en derechos por muñeca en la negociación, muñeca política. 2 ejemplos. Hoy la edad mínima para trabajar es de 16 años, pero hasta hace no muchos años era de 14. Y había 2 proyectos de 2 diputadas, y creo que eran del mismo bloque, una que elevaba el mínimo de la edad para trabajar a 15 y otra que lo elevaba a 16. Y no se avanzaba porque una quería 15 y la otra quería 16. Entonces, ¿cómo se llama la cosa? Propuesta de Recalde, bueno, hagamos el primer año 15, el segundo 16, y a partir de que de 16, todos contentos, se avanzó con el proyecto, se convirtió en ley, se elevó la edad mínima para trabajar. Y la otra, la modificación del artículo 3 de la ley de jornada, esta que comentaba antes. En la dinámica parlamentaria, no sé de dónde surge esto, Nico, vos lo sabrás mejor que yo, pero los proyectos tienen mayor factibilidad, los proyectos normales, digamos, no donde hay un interés muy fuerte, político, comprometido, o detrás del proyecto, tienen mayor factibilidad de ser tratados en el recinto y llegan consensuados a la comisión que decide qué proyectos van al recinto, que se llama Comisión de Labor Parlamentaria, donde están las representaciones de todos los bloques. Entonces, de todos los proyectos de Recalde, de todos los proyectos que había en la Comisión de Legislación del Trabajo que mejoraran los derechos de trabajadores y trabajadoras, siempre había alguna observación de diputados de lo que hoy es Juntos por el Cambio, pero en general encabezadas estas observaciones por algún diputado o diputada de, en ese momento era el PRO. Pero automáticos, se dictaminaba, ping, observación. En materia de ley de jornada, esto de comprender dentro de los límites de la jornada de trabajo a todos los trabajadores, salvo a los directores, decía el proyecto de ley de Héctor Recalde, había una observación de Pinedo, que fue presidente durante unas horas de la Argentina, y hacía 2 observaciones, una no me acuerdo cuál era, y la otra era que había
equivalentes al cargo de directores en otro tipo de sociedades, por ejemplo la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces no era razonable que el equivalente a un director de una sociedad anónima tuviera límite a la jornada de trabajo. Entonces la propuesta de Recalde fue, a ver Pinedo, yo lo digo en mis términos, no sé si la charla fue así. Pinedo, hagamos una cosa, tenés dos observaciones. Bueno, ¿qué pasa si tomo esta y dejamos la excepción a la jornada de trabajo para directores y gerentes? Vos levantás la observación y avanzamos con el proyecto de ley. Negociamos, Mendieta, se llegó a ese acuerdo, avanzó y hoy muchos trabajadores tienen límite a su jornada de trabajo por la muñeca en que avanzara el proyecto de ley. Pero la muñeca no implica cualquier cosa. La muñeca no implica resignar cualquier cosa. Porque la ética, las convicciones están primero. Entonces cuando vinieron a ofrecerle la bicicleta, el 0 kilómetro o el avión para que se mantuvieran los tickets canasta, y incluso el avión era que se ampliara los tickets canasta para que sean obligatorios, entregar tickets canasta para todas las empresas, para todos los trabajadores y trabajadoras, hizo la denuncia penal. Se hizo la cámara oculta en la que participó Mariano, la que estuvo Mariano, y terminaron los dos responsables, por lo menos personas físicas. Después hay que ver cuánto hay atrás. Pero las dos personas físicas, uno terminó condenado y el otro está prófugo. En Argentina no hay juicio en ausencia, el otro está prófugo. Y la empresa, una empresa multinacional, tuvo que someterse a un procedimiento diplomático en la Cancillería y comprometerse, porque esta fue la condición que puso el doctor Recalde, a que no iban a despedir a ningún trabajador dependiente de la empresa esa de ticket y los pues las convicciones son fuertes y la coherencia es fuerte. Entonces cuando su propio gobierno mandó un proyecto de ley que era muy sensible para Héctor, como era el proyecto de ley de riesgo de trabajo, y Héctor Recalde tenía el proyecto presentado en otro sentido, dijo: yo no lo puedo dictaminar, yo no lo puedo firmar. Soy presidente del bloque, está la presidencia del bloque a disposición del bloque. Y le dijeron: no, queremos que vos sigas siendo presidente del bloque. Si no lo querés firmar y no lo querés votar, no lo firmes, no lo votes, pero seguís siendo presidente del bloque. Siempre tuvo claro los objetivos, ¿no? Y hay uno de los dichos, yo no voy a los dichos que aprendí de Recalde en tantos años cerca, pero puedo mencionar alguno: al que lo cagues no lo cargues, ¿no? Este era muy claro de esto. Y después, digamos, de algún sector del maoísmo de Bebeni, es también soy parcial. No, pero la del sector del maoísmo, la distinción entre contradicción principal y contradicción secundaria. Víctor Recalde siempre estuvo clara que lo que hay que tender es a la contradicción principal, digamos, y no hacer diferencias o no hacer diferencias esenciales con lo que uno puede tener una contradicción secundaria. Hay momentos de la política argentina que lo demostraron en ese lapso, por allá por el año 2012. Su capacidad de instalar agenda, que era maravilloso. La capacidad de Recalde de instalar agenda. A partir de un reportaje que le hicieron a un medio y le preguntaron: Recalde, ¿tiene algún proyecto novedoso que vaya a presentar? Dijo: sí, participación en la ganancia de los trabajadores. El revuelo, los meses, los titulares. Oh, el proyecto estaba y se trató y lo tratamos una vez. Pero en la Argentina tuvimos 2 años discutiendo participación en las ganancias. Digamos, se planteaba en el panel ayer, se planteaba hoy esto de avanzar, no estar siempre a la defensiva. Bueno, esto era avanzar. Todavía no se convirtió en ley, pero en algún momento vamos a lograr que se convierta en ley. La apertura para escuchar. Todo el que quiso ser escuchado fue escuchado. Todo el que quiso ser escuchado fue escuchado. La UIA quería venir a la reunión, vengan. Sectores empresarios, trabajadores, comisiones internas, organizaciones sindicales. Pero nunca se resignó la facultad del Poder Legislativo. Legisla es el Poder Legislativo. Muchas críticas, no, porque tiene que haber diálogo social, esto tiene que venir del diálogo social, tiene que haber acuerdo con las empresas. Nosotros los escuchamos, pero quien legisla es el Poder Legislativo, con la participación que le corresponde al Poder Ejecutivo, que para eso tiene la competencia constitucional. Su sentido de pertenencia. Recalde ha tenido siempre, aún siendo diputado, aún siendo presidente del bloque, 2 sentidos de pertenencia muy fuertes: su pertenencia al colectivo de abogados y abogadas laboralistas y su pertenencia al movimiento obrero. Pues este Recalde
Además de ser abogado de sindicatos, era casi un dirigente. Además que fue dirigente sindical, esto al principio dije, no voy a hablar de otra cosa, no olvidé decirlo. Fue fundador y secretario general de un sindicato. Bueno, el ritmo de trabajo, Nico lo padeció, algunos lo padecimos. Nicolás me pasó, le pedí si tenía la estadística de la cantidad de reuniones que se celebraban en la Comisión de Legislación del Trabajo de diputados y de senadores, y el promedio da una reunión de diputados cada 2 semanas y una reunión de asesores una vez por semana, y muchas veces 2, porque cuando otra instalación de agenda, el anteproyecto de Código de Trabajo, ahí nos reuníamos, además de las reuniones habituales, nos seguíamos reuniendo para avanzar con el anteproyecto de Código de Trabajo. Después de todo esto encima se autocrítica. Entonces cuando uno lo escucha hablar, hoy en día dice, ¿por qué no pudimos? ¿En qué nos equivocamos? Hago autocrítica. Después de hacer todo esto, hace autocrítica. Yo voy redondeando y digo, bueno, todo lo que logró hacer, todo lo que quiso hacer, todo lo que se intentó avanzar, tiene una definición que para mí es lo que lo caracteriza principalmente a Héctor Recalde, que todo lo que hizo lo hizo a favor de los trabajadores y trabajadoras. Así que Héctor Recalde es un símbolo para nosotros los abogados y las abogadas laboralistas, y en particular para la Corriente 7 de Julio, y es un gustazo hacer este homenaje a Héctor Recalde. Y un aplauso, y le voy a pedir subirnos porque queremos hacer una entrega de algún presente, se puede hacer de abajo también, la entrega del presente. Y si quiere decir alguna palabra, no le pidan, no pidan, que hable, que hable. Esto es lo que piensa toda la corriente. A Héctor Recalde, ejemplo de laboralista comprometido por tu coherencia y empuje a la Corriente 7 de Julio. Yo quiero decir una cosa porque te lo escuché decir en varias oportunidades, Héctor. No me gustan los homenajes porque parece que uno está despidiendo, está enterrando a alguien, ¿no? Lo habías dicho en alguna oportunidad, algo así. Bueno, todo lo contrario. Hoy en día que tenemos una oposición política que por lo único que viene es por la destrucción de derechos laborales, Héctor, te necesitamos mucho. Así que, adelante. Muchas gracias. El otro día estuve en un acto en Morón y dije, lástima que los homenajes lo hacemos, un homenaje a Centeno fue. Los homenajes hay que hacerlo en vida. Bueno, yo estoy vivo, así que muchísimas gracias por dar testimonio que todavía estoy vivo a pesar del transcurso de los años, ¿no? Pero siempre digo lo mismo. La verdad que uno hace lo que le gusta, lo que siente, lo que tiene convicción y encima lo octavo, es demasiado, ¿no? Pero me encantaba escucharlo a Gustavo Ciampa, porque la verdad, yo hice todo eso. Lo digo en serio, porque uno se olvida. Una vez hace poco me preguntaron por qué no escribo mi memoria, porque no me acuerdo. Entonces, esto me ayuda. Además vine maquinando algo. No sé si decirlo en público, pero eso es, digamos, es medio atrevido, ¿no? Le voy a pedir a Gustavo Ciampa que publique todo lo que dice.
que comience una nueva campaña electoral para dentro de 2 años, y volver a la comisión de trabajo, con Pancheri. Realmente me había olvidado montones de cosas de estas. Así que me resulta muy útil reconstruir la historia. Además, tengo a mi mujer, a mi hija, a mi nieto, a mi hijo también. No se fue Leandro, ¿no? Está ahí escondido. O sea que a viejas amigas como Patricia, etcétera, etcétera, bueno, Nicolás Pancheri, ya mencionado varias veces. La verdad que es cierto que la convicción ayuda mucho. Ayuda bien a dormir. Es decir, yo me acuesto y duermo, tengo la conciencia tranquila porque hago siempre lo que creo que hay que hacer. Me puedo equivocar de medio a medio y pido disculpas por los errores que puedo cometer, pero siempre con la mejor intención. Y además, digamos que yo soy un esclavo de la coherencia. Siempre tengo bastante explícito qué es lo que debo hacer en cada oportunidad. Aún cometiendo algún error, que no estoy exento, obviamente, porque soy un ser humano. Un poco difícil creer que sea un ser humano después de todo esto, ¿no? Parezco un robot, más bien la inteligencia artificial la creé antes, ¿no? Bueno, tuve varios privilegios en mi vida. Esta palabra es horrible, pero bueno, hoy es un privilegio más que siento tener. No les voy a contar los anteriores, porque algunos no se pueden publicar, pero bueno, fueron privilegios. Así que muchísimas gracias, Gustavo. Publique, por favor. Ahí me hace ver una anécdota con Fidel Castro, pero no la voy a contar acá. Después a solas, sí. No, pero puedo cometer una infidencia. ¿De acá no sale? ¿Lo promete? Yo, entre los privilegios que tuve, cuando era mucho más joven que ahora, estuve en Madrid, en las oficinas de Jorge Antonio, 4 reuniones con el general Perón. Y tengo algunas anécdotas en aquel momento, y esta es la que no puedo contar. Era la época en que Fidel Castro, pero por favor que no salga acá, que Fidel Castro fusilaba. Y me cuenta el general, dice, yo le dije a ese muchacho, fusile pero no publique. Bueno, usted publique. Bueno, muchísimas gracias. Una vergüenza a las 7 de julio. Nos acompañan también a quienes deseamos agradecerle la presencia, a Gabriel de Bedia, juez de la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, y Sergio Palazzo, secretario general de esta asociación. Deseamos también hacerles llegar, transmitirles algunos saludos que fueron llegando, como por ejemplo, compañeros y compañeras, quiero agradecer la invitación a la mesa de cierre en el Congreso Nacional del Derecho del Trabajo, Democracia y Derechos Humanos, el futuro del trabajo y el rol del movimiento obrero, en homenaje a las y los abogados víctimas de la última dictadura militar. Compromisos impostergables de último momento inherentes a mis funciones no me permiten el día de hoy hacerlo. Como militante del campo nacional y popular, y como nieto restituido, saludo y celebro esta iniciativa que reivindica la memoria de nuestros compañeros y compañeras
Les hago llegar mi fraternal abrazo, 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Firmado Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Estimada doctora Natalia Salvo, en representación de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, la felicito por la organización y le deseo las mayores de las suertes en la realización del próximo Congreso Nacional del Derecho del Trabajo, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de julio en la ciudad de Buenos Aires, organizado por la corriente de abogados y abogadas laboralistas 7 de julio que usted preside. La importancia y vigencia de los temas que se han de tratar, como la calidad de los expositores que han de participar, aseguran su éxito y sus conclusiones permitirán aportar elementos dirigidos a promover la dignidad del trabajo y de las personas que trabajan con un criterio de desarrollo e inclusión. Del mismo modo, me sumo al homenaje que le rendirán al doctor Héctor Recalde por su obra Compromiso y Coherencia en defensa de las y los trabajadores. Asimismo, en nombre propio, quiero agradecerle su generosa invitación para exponer sobre temas que hacen a la justicia del trabajo con la seguridad que seguiremos generando lazos en la defensa de las personas más vulnerables. Con la consideración más distinguida, la saludo a los 6 días del mes de julio del año 2023, doctor Roberto Pompa, Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, su presidente.